Buen día, estimada audiencia. Como siempre, estamos en este segundo bloque y en esta ocasión tenemos invitado al doctor Paul Coca, un destacado analista de temas legales, económicos y políticos. Bienvenido, Paul, a nuestro programa de Visiones. Y bueno, inicialmente tu saludo para nuestra audiencia. Gracias por la invitación, un fuerte abrazo, un saludo para ustedes, para toda la audiencia y desear que en la medida de las posibilidades tengamos un excelente inicio de semana. Muchas gracias. Bien, Paul, vamos a aprovechar tu presencia y, claro, los análisis que haces en torno a la coyuntura política en nuestro país. Hay un tema que nos preocupa de sobremanera y tiene que ver con el ámbito electoral. Hace días atrás salió una sentencia constitucional, especialmente en lo que hace al tema del movimiento al socialismo, por el cual primero, se inhabilita la candidatura de Evo Morales y segundo, también la capacidad de conducir la sigla. Esto es un elemento importante para nosotros porque observamos que estos hechos que deberían estar enmarcados en lo que hace el ámbito electoral, de pronto pasa a un escenario estrictamente judicial. ¿Hasta qué punto el Tribunal Supremo Electoral tiene la capacidad de hacer cumplir aquello que establece la ley electoral, donde se le menciona que sus decisiones son inapelables y de cumplimiento obligatorio? Este es un primer elemento, porque de otra manera, miren, un tema que debería resolverse en torno al Congreso del MAS, que debe cumplir además requisitos para su realización y que no se han cumplido, de pronto vaya al Tribunal Constitucional y sea el Tribunal Constitucional que le diga, este Congreso es el que vale. ¿A qué obedece eso, Paul Coca? Muy bien, lo primero que hay que señalar es lo siguiente. Suena paradójico que el Tribunal Electoral, que es el único órgano, porque ahora es órgano del Estado, encargado de administrar y realizar los procesos electorales y establecer hasta qué día y hora es el mandato, sí, desde esta fecha hasta esta fecha, solo el Tribunal Electoral puede hacerlo por si acaso. Resulta que ahora tenga que estar obedeciendo a decisiones que van en contra de la estructura misma del Tribunal Electoral establecida por la Constitución Política del Estado. Es absolutamente increíble eso que uno lo está viendo y viviendo. El Tribunal Electoral, repito, es el único que dice una persona dura en su mandato 5 años o 6, el caso de las autoridades judiciales, desde esta fecha hasta esta fecha, y pare de contar. Es decir, el Tribunal Electoral es quien da las credenciales, el que da la certeza de que estas personas ganaron y por ende estas personas tienen que ocupar espacios hasta este lugar. Eso no voy a cansar de repetirlo en todo sentido. Segundo aspecto, el Tribunal Constitucional ya está autoprorrogado. Se va a seguir autoprorrogando de una manera inconstitucional, ilegal en todo sentido. La ilegalidad es enorme. Y está dando fallos que obviamente como abogados no podemos decir que son legales o legítimos porque no lo son, pero está alterando las funciones propias del Tribunal Electoral. El Tribunal Electoral, por mandato de la Constitución, es el único que puede organizar procesos electorales. Toda la democracia interna de los partidos políticos u organizaciones políticas es el TC el único que puede revisarlas, el TSE, el único que puede decir si está bien o no. Y ahora resulta que el Tribunal Constitucional, constituido en ese suprapoder, quiere tener todas las atribuciones de los órganos del Estado para conveniencia de los que están gobernando. Y el Tribunal Supremo Electoral lo ha permitido. ¿Va a realizar elecciones parciales? Sí, el 15 de diciembre ya se sorteó a los jurados electorales. Paradójicamente, la Constitución no habla de elecciones parciales. ¿Va a reconocer a la directiva encabezada por los arcistas al interior del MAS? Sí, lo va a hacer el TCE, porque como se dice, los del TCE han visto de que se van a autoprorrogar más los del TCP y no quieren problemas con el poder político.
Entonces, esto que se está viendo acá es absolutamente tema de poder político, en todo sentido. Bien, habría que traer a colación también respecto de las elecciones judiciales. Hubo una cumbre de partidos, de organizaciones políticas, donde participó el Poder Ejecutivo, inclusive en la Corte, en el Tribunal Electoral, ¿no? Entonces, ha sido de consenso unánime esto de realizar las elecciones judiciales íntegramente, no de manera parcial. Sin embargo, a última hora, el Tribunal Electoral da un paso atrás, porque tienen la amenaza de ser sometidos a juicio por desacato, ¿no? Eso es lo que se dice, y inclusive ellos pensaban que se deberían blindar con una especie de juicio de responsabilidad, que tengan ese privilegio los miembros del Tribunal Electoral, ¿no? Entonces, en ese sentido, como decías, hay una especie de un poder omnímodo, si vale el término, del Tribunal Electoral, porque este tribunal, del Tribunal Constitucional, este Tribunal Constitucional se podría constituir a la larga como un espacio de poder como en Venezuela. En Venezuela se realizan elecciones generales, entonces le es adverso a Maduro. Sin embargo, precisamente recurriendo a este tipo de artilugios, convalidan y de que siguen, digamos, en el poder. A la larga podría darse una situación similar. Es esa la interrogante que quería plantearle, Paul. No, claro que sí, es muy buena interrogante, porque la ciudadanía tiene que saber y entender a dónde estamos yendo. El Tribunal Constitucional ya es actualmente un suprapoder y está yendo a tener más y más poder. Para empezar, por ejemplo, en administración de justicia, órgano judicial, el TCP dice lo que hay que hacer. Ya tiene la administración de justicia. En el caso del Tribunal Supremo Electoral, el Tribunal Constitucional ya dice qué elecciones tienen que hacerse, cuáles no, qué directiva de un partido puede reconocerse y cuál no, quitando atribuciones al órgano electoral. Van 2 de 4. 3. Esa mal llamada administración de justicia ha anulado a la Asamblea Legislativa Plurinacional. Un ejemplo claro, es una potestad de cualquier diputado o senador el interpelar a un ministro. Y si logra 2/3 o más de votación de los propios miembros de la Asamblea Legislativa, censura y destitución. La mal llamada administración de justicia, y esto lo va a avalar el Tribunal Constitucional, dice que lo que dice la Constitución es inconstitucional porque no se puede interpelar a ningún ministro, pese a que la Constitución lo dice. Exacto, Claudio, lo sé. Y por eso es que no hay interpelaciones. No voy a justificar a los legisladores, pero no hay porque la Administración de Justicia las ha prohibido, porque dice que va contra el derecho del trabajo de los que son ministros, aunque la Constitución dice que el ministro interpelado, censurado, destituido. Ya van 3 de 4. Solo falta que el Tribunal Constitucional vengan desde Sucre, porque la sede es en Sucre, aquí a La Paz, a la ciudad de La Paz, donde vivimos, donde estamos, se metan a Casa Grande del Pueblo y dirijan al país. De hecho, este tema de las elecciones parciales ya está planificado, está por demás planificado. Solo van a haber elecciones judiciales para el Tribunal Constitucional en 4 departamentos. ¿Cuántos miembros son del Tribunal Constitucional? 9, 1 por departamento. Eso es claro y evidente. Si se anularon en 5 las elecciones del TCP, solo se permiten en 4. Los números nunca van a mentir. ¿Qué significa eso? Que los elegidos por votación el 15 de diciembre ya son minoría. Es decir, entran los 4 y se encuentran con la mayoría, que esa mayoría va a decidir quién es la presidencia. La presidencia de las salas se divide internamente en 4 salas y los elegidos por voto ya están en desventaja y en minoría. Sean esa minoría que sean buenos abogados, ética y moralmente así, o que no lo sean, ya están en minoría. Y los autoprorrogados se seguirán autoprorrogando hasta que hagan elecciones judiciales completas. Y aquí es donde está el peligro. ¿Por qué? La ley siempre ha sido clara. No puede haber 2 procesos electorales diferentes en un mismo año.
Perfecto, eso sabemos que es así. ¿Qué pasa si el Tribunal Constitucional dice la mitad de las elecciones parciales que no se realizaron el 2024 las realizamos en 2025? Nos autoprorrogamos todos y elecciones generales 2026 y las subnacionales o departamentales o municipales 2027. No es descabellado lo que estoy señalando, porque el TCP lo puede establecer así si quiere. Y obviamente vamos a tener en peligro las elecciones 2025, en peligro las elecciones 2026. Es decir, estamos al capricho no del que gobierna, del suprapoder llamado Tribunal Constitucional. Y aquí voy a decir algo que ya lo vengo diciendo en otros lugares, que el presidente del Estado, Luis Arce, y los que gobiernan no se confíen del actual TCP. El actual TCP, ¿quién los designó? Evo Morales. ¿Quién los posesionó? Evo Morales. Y ahora lo han traicionado en todo sentido. Cuando Yanine Áñez jura la presidencia de Bolivia, el TCP dijo es legal y constitucional su posesión. Nosotros la avalamos, nosotros decimos que está bien lo que ella haga. Y luego, ¿qué dice este Tribunal Constitucional cuando Áñez ya no está en el poder? No, nosotros nunca la reconocimos. Niegan lo que han dicho, lo niegan. ¿Y qué creen que va a pasar con el presidente Arce? Si hay un nuevo presidente en Bolivia y estos autoprorrogados siguen, va a ser lo mismo, desconocer a Arce, negarlo y olvidarse de él. Y me estoy remitiendo a los hechos. Bueno, en síntesis, Paul, en esta dirección, en el enfoque que se hace, es decir, en este momento Evo Morales critica al Tribunal Constitucional, critica al gobierno de Arce y lo califica de autoritario, persecutorio. Todo lo que ha hecho Evo Morales prácticamente se lo carga a Arce Catacora. En esa línea, justamente ahora, ¿qué es lo que se avisora, ¿no? Porque de pronto, si Evo Morales legalmente está, o con este tribunal está inhabilitado, ¿qué se puede esperar, ¿no?, de una gestión? Vayamos a la situación hipotética de que Evo Morales pretenda tomar el poder a la fuerza, o vayamos a este otro escenario que Arce Catacora se intente prorrogar. Parece que el camino es el mismo, ¿no? El hecho de haber malgastado los recursos, las divisas, vaciado las reservas, parecería que fuera intencionadamente para parecernos y introducirnos en un ámbito de pobreza y miseria al Estado boliviano. Y en esa posibilidad es fácil aplicar lo que justamente estamos proyectando, que Bolivia se parezca o sea igual que Venezuela o igual que Cuba. ¿Estamos yendo a eso, Paul? Muy bien, lo primero que este conflicto interno, entre comillas, del MAS, le ha ayudado al gobierno a tener respiro. Muchos dirán, ¿cómo? Fácil, no da soluciones a los problemas económicos y culpas a los bloqueos. Por otra parte, hay persona que acusa los bloqueos de Evo Morales, ¿cierto? Y el TCP dice inhabilitado y no es tu sigla la del MAS. Y mucha gente está feliz. Se llama cortina de humo. Cortinas de humo que se crean para desviar la atención de los problemas del país, por una parte. Por otra parte, esto que estamos viendo, el conflicto interno, es un conflicto interno entre personas del movimiento al socialismo que les sirve al MAS para seguir en palestra pública, hablar de ellos, olvidarnos de los problemas del país, del mal manejo económico, pero distraernos de los puntos elementales. Mi persona ha sido muy crítica del decreto de Arce Catacora sobre derechos reales, porque quería tomar control y manosear la propiedad privada de las personas mediante un decreto, ni siquiera mediante una ley. Ya, eso por supuesto quedó sin efecto. Pero el tema de las colas, de las filas, de la subida de los precios, de la canasta familiar, el tema de que no hay carburantes, muchos siguen haciendo fila o cola en busca de diésel, etcétera. Esto es para nosotros una situación de que no se puede normalizar, es decir, no podemos nosotros los bolivianos pensar que ya es normal hacer 5 horas fila para 20 pesos de gasolina, por ejemplo. Es que eso es algo que no podemos concebir como normal. Lo que pasa es que dentro del modelo del socialismo estamos obviamente con un Estado planificador. La Constitución dice que Bolivia tiene un Estado que es planificador de la economía. Ya sabemos lo que eso significa, está en la Constitución. Segundo aspecto, estamos a un paso de ser Venezuela.
Venezuela es exactamente la misma figura de las filas. Y el siguiente paso, estamos a dos solamente de convertirnos en una Cuba comunista, sin propiedad privada, sin nada. Es decir, el dinero no abastece. Y eso estamos yendo a un peor camino. ¿Por qué? Cualquiera que nos está siguiendo puede ir al cajero de cualquier banco. Saque dinero. Son billetes nuevos y con numeración correlativa. ¿Eso Exactamente. qué significa? Están imprimiendo más dinero, porque en un país socialista, cuando hay crisis, se cree que la solución es absolutamente imprimir más billete para que haya más dinero. No es así como funciona, por si acaso. No es así como funciona la administración económica. Están en los, por ejemplo, acceder a carne ya es un lujo, al igual que en Cuba, al igual que en Nicaragua, al igual que en Venezuela, al igual que en Corea del Norte y Eritrea, países comunistas. ¿Casualidades? No, no hay casualidades. El acceder a la carne, el ir al supermercado y si quieres, y es tu cumpleaños y quieres festejar como se debe, ya tienes que medirte. ¿Por qué? Porque no puedes comprar mucho. Es decir, esto que estamos viendo de la crisis de los bloqueos, esta supuesta pugna del MAS y todo eso, por supuesto que es una cortina de humo que muy bien planificada, muy bien llevada a cabo, donde la opinión de los analistas, de la gente, redes sociales, medios de prensa, es decir, toda la atención pública está en ello y no en los problemas principales del país, que no se les está dando ninguna solución. Bien, el gobierno impone una agenda mediática que juega una especie de cortina de humo sobre la población. Es eso más o menos lo que va sucediendo. En este escenario donde la Asamblea Legislativa Plurinacional, con todos los diputados que se tienen, se ha producido una especie, digamos, de una nueva correlación de fuerzas, ¿no? En el caso del Senado es inexplicable, ¿no? Cómo vuelve a ser reelegido Andrónico como presidente, ¿verdad? En la Cámara de Diputados todavía hay una controversia, pero también hay una especie de dispersión. No sabemos qué posición asume el CC, también creemos, ¿no? Todo, y también se piensa que, no sé si es real esto de que existe una bancada de Manfred Reyes Villa, ¿no? En ese escenario, ¿cuál es el papel de la oposición a todo este tipo de controversias que se van dando dentro del partido gobernante? ¿Qué expectativa tenemos para conformar una nueva oposición con miras a las elecciones del próximo año, Paulo? Muy bien, lo primero que hay que señalar es efectivamente, hay una asamblea legislativa donde ya no hay tres bancadas, MAS y PCP, Creemos, Comunidad Ciudadana, no. Ya hay bancadas y subbancadas, porque dentro de cada partido político que tiene representación legislativa, ya hay sus subbancadas. Hay los, por ejemplo, los leales a Camacho, los leales a Carlos Mesa, los disidentes, los que son más manfredistas que otros. Es decir, ya hay bancadas y subbancadas, lo cual hace una figura de que la oposición está dividida en la Asamblea Legislativa. En el Senado ha sido una muestra clara y contundente. Andrónico Rodríguez entra a la historia por quinto año consecutivo como el nuevo presidente del Senado, es decir, algo que no recuerdo haber visto antes, por si acaso, para la legislatura noviembre 2024, noviembre 2025. Y no se consigue esa presidencia sin los votos de oposición, mucho más conforme está conformada la Asamblea Legislativa. Los números no mienten. En diputados es una situación interesante, porque si bien hay una directiva, que los sevistas no la reconocen mucho, el miércoles va a haber una sesión para conformar las presidencias de comisiones y de comité, para ver quiénes van a estar a cargo de qué comisión y qué comité. Entonces eso veremos cómo está esa correlación de fuerzas internas al respecto. Ahora, esa es una oposición parlamentaria dividida y bueno, lo sabemos. Pero ahora tenemos que ir a una oposición más grande. La oposición no va a presentar un frente único a las elecciones. Olvídense, le digo eso a los que nos siguen, a mis compatriotas. Les digo, no va a haber el MAS y PCP en la papeleta con un partido oposición. No existe esa posibilidad. No va a haber eso, no va a existir. Por el contrario, lo que van a haber son y serán bloques mayoritarios.
Es decir, van a haber bloques mayoritarios de oposición, solo que tienen que definirse quiénes estarán a la cabeza y con quiénes estarán reunidos, qué personalidades, qué partidos políticos, etcétera. Ahora, este es el mejor momento de la oposición. Es este. No era el 2005, no era el 2009, 14, 19, no, es este. Porque el gobierno del MAS, Arce, Evo, etcétera, está desgastado. El manejo de la economía es paupérrimo, estamos en una crisis en todo sentido. La oposición tiene la oportunidad histórica de conseguir el poder, lo tiene, al margen de lo que se pueda cuestionar del padrón electoral y otros aspectos, que eso es motivo de otro debate, otra entrevista, pero este es el momento de la oposición, de hacer las cosas bien, y por eso me refiero a no repetirlo en 2005, 2009, 2014, 2019, 2020. Primero, rostros nuevos. Hay que oxigenar la política, quieran o no. Así de simple y sencillo. Dos, plan de gobierno. ¿Qué propuestas para solucionar esta crisis tienen al país? Tres, el discurso antimás que los políticos de oposición hacen en campaña, no se basen en eso, señores políticos de oposición, ya no. La gente ya critica al gobierno, ya lo hace, todo el mundo lo hace. Y que venga alguien y en vez de dar propuesta de críticas al gobierno, olvídense. Y lo más importante, mostrar al país que es viable un gobierno post-MAS sin el MAS. ¿Por qué? Porque el MAS tiene la Agenda Patriótica 2025. El plan de Evo Morales siempre se llamó Agenda Patriótica, no es un secreto. Fenece o caduca automáticamente el 6 de agosto del 2025, cuando, obviamente, cumpla Bolivia 200 años de independencia, que eso es el 6 de agosto del próximo año. Entonces, ahí, ¿qué va a hacer el MAS con un nuevo plan? Ahí es donde la oposición tiene que cambiar eso, tiene que cambiar hasta el discurso y hacer obviamente un discurso y plan de gobierno construido desde abajo, no desde arriba hacia abajo como siempre ha sido, es decir, el político de escritorio con plan de gobierno de escritorio. Eso ya no sirve. La oposición tiene el rol y desafío histórico no solo de tomar el poder, de por primera vez ser mayoría absoluta en la Cámara de Diputados y de Senadores. No me confundan, no he dicho 2/3. Yo creo que nadie va a sacar 2/3 de legislativo. Ojo, no me confundan. Entonces puede tener mayoría, una mayoría real, verdadera y efectiva, que puede apoyar a ese gobierno. ¿Qué hará la oposición? ¿Será así? No lo sabemos, pero está en esa oportunidad la oposición. La tiene servida la oposición, esa posibilidad de tener mayoría legislativa y de tener absolutamente el poder, así sea en segunda vuelta, en bandeja de plata. Bien, Paul, sin duda son apreciaciones que la tomamos en cuenta, pero que en definitiva también va a estar en consideración de la población. Te agradecemos por tu participación, es un gusto siempre escuchar tus comentarios porque inducen a clarificar este panorama sombrío que tenemos en nuestro país. A tiempo de despedirnos, Paul, si se realiza regularmente las elecciones el próximo año, no va a haber una hegemonía de 2/3. Es eso lo que podríamos concluir. ¿Te animarías a dar algún nombre de algún candidato que pueda ser de la oposición? Con eso concluimos. Gracias. Hay más de 25 precandidatos. Uno más. Sí. Uno. Hablan de Doria Medina, hablan de Reyes Villa, hablan de muchos. Capitán Lara, es decir, una larga lista. Pero el tiempo breve que tenemos, hasta enero más o menos, nos va a decir cuántos de los 25 precandidatos son los que van a bajar de candidaturas y a subir. Ya hubo uno, ¿no? Agustín Zambrana, que públicamente aquí en Plaza Murillo ya bajó candidatura. Bueno, precandidatura, no hay candidatos oficiales. Así que ese panorama lo veremos pronto y ya tendremos más novedades de lo que pasa en el país. Gracias, Paul. No, gracias a ustedes. Gracias por todo. Muchas gracias. Gracias, Paul. Chao, chao. Bueno, de esa manera, amigos oyentes, hemos tenido la participación de Paul Coca, un hombre entendido, estudioso de la temática política en nuestro país. Sí, es importante siempre tener en cuenta todas las opiniones, percepciones
y la crítica que principalmente va desarrollando. Importante la participación.